Hola, como prometimos en el video anterior, ahora continuaremos demostrando el uso del STM32 y DOSHAL a través de un ejemplo práctico. Estábamos a punto de crear un programa para parpadear un LED que funcionaría en la placa de desarrollo Nucleo 440 y 6CTE que tenemos frente a nosotros. Conectamos el LED entre el pin PD7 del microcontrolador y tierra a través de una resistencia de 1 kilo ohmio. No te alarmes si aún no tienes claro el significado del término PD7. El periférico GPIO del microcontrolador será explicado en detalle en capítulos posteriores. Por ahora, basta con saber que cuando el pin PD7 está en nivel lógico alto, el LED se encenderá, pero cuando está en nivel lógico bajo, no lo hará. Comencemos con nuestra aplicación para hacer parpadear el LED. Crea un nuevo proyecto STM30 y dos en el entorno de desarrollo. En la pestaña de selección de MCU, busca nuestro microcontrolador. En nuestra placa de desarrollo hay un STM30 y dos F440 y 666, así que selecciónalo. Digamos que el nombre del proyecto es Lecture 5. Luego, el archivo IOC del proyecto se abrirá automáticamente, por lo que verás la interfaz de CubeMX que describimos en el capítulo anterior. Usando esta interfaz de configuración, podemos generar el código que utiliza la biblioteca HAL. A continuación, veremos cómo configurar el pin GPIO para el LED usando la interfaz de configuración, cómo nuestro entorno de desarrollo genera el código como resultado y cómo utilizar la biblioteca HAL. Busca el pin PD7 en la interfaz de configuración. Este pin está conectado al LED 1 en la placa de desarrollo. Al hacer clic en el pin, podemos configurar qué función queremos asignar. Necesitaremos el pin como salida GPIO, GPIO es una abreviatura de entrada, salida de propósito general, lo cual se explicará con más detalle en el capítulo 7. En la sección izquierda, en el núcleo del sistema, pestaña GPIO, podemos configurar el pin. Vamos a darle al pin el nombre HMI LED, uno usando la opción de etiqueta de usuario. Para programar tu panel, primero necesitamos configurar la interfaz de programación. Esto se puede hacer en el núcleo del sistema, bajo la pestaña Sys. En el menú desplegable de depuración, selecciona Serial Wire. En la vista de asignación de pines, verás que CubeMX ya ha configurado los pines PA13 y PA14 requeridos. Discutiremos cómo configurar los ajustes de depuración en detalle en el próximo capítulo. Guarda tu proyecto. Después de guardar, normalmente aparece una ventana y el entorno de desarrollo pregunta si necesita generar el código. Como esto es lo que queremos lograr, seleccionamos la opción Sí. Si esta pequeña ventana no aparece, puedes usar el pequeño icono de engranaje para generar el código. Después de generar el código, veamos nuestro código inicial. En el explorador de proyectos, localiza el archivo main, C. La función main será el punto de entrada del programa. Esta función se llamará cuando iniciemos nuestro programa. Veamos qué sucederá cuando el programa se ejecute. Primero llamamos a la función HAL init que inicializa el microcontrolador. Siempre debe ejecutarse primero al inicio de la función main. Por ejemplo, reinicia el registro de configuración de reinicio y reloj. Luego se ejecuta la función systemclock config que configura el reloj del sistema. En su interior también utiliza funciones HAL. El cuerpo de esta función se genera en base a la configuración del reloj de CubeMX, es decir, a los ajustes de configuración del reloj. Finalmente se llama a mxGPIO init, que configura el GPIO. Se creó porque en la interfaz de CubeMX el pin PD7 está definido como salida GPIO, por lo que es necesario inicializar la periferia GPIO.
Si lo observas, puedes ver que las funciones generadas por la interfaz de configuración no hacen más que llamar a algunas funciones HAL basadas en los datos establecidos en la interfaz de configuración. Echemos un vistazo más de cerca a lo que sucede en la función mxGPO init. Haz control plus, clic izquierdo para ver el cuerpo de la función. Al principio se crea una estructura vacía que más adelante almacenará la configuración del pin LED 1. El tipo de la estructura es GPIO, init typedef, que no tiene HAL en su nombre. Pero si miras la definición de la estructura puedes ver que también está en uno de los archivos HAL. Esta estructura contiene variables para inicializar el GPIO, todas ellas de tipo Win32, que es un entero de 32 bits. En la función mx GPIO init se establece cada valor de la estructura y luego se pasa a la función de inicialización. Los valores no se establecen mediante números, sino que se definen utilizando la directiva #define. El HAL y el generador de código crean estos defines por nosotros. Así no necesitamos conocer los valores numéricamente, y también asigna los valores por nosotros. En la función mx GPIO init, después de que se crea la estructura, se llaman varias funciones HAL similares para habilitar el reloj de los distintos puertos GPIO. Luego, la función establece el estado del pin LED 1 en un estado inicial de reinicio del pin GPIO e inicializa el pin usando la estructura originalmente vacía y el HAL GPIO en ella. Echemos un vistazo más de cerca a la función HAL, GPU, WritePin. La función tiene tres parámetros de entrada: puerto, pin y estado. La función se llama con el parámetro de puerto y pin de nuestro LED 1 porque queremos establecer el estado de este. Recuerda que este método se llama desde mxGPO init, que inicializa. Así que ahora estamos dando el estado inicial del pin. Echemos un vistazo a la función HAL, GPO, WritePin. Para hacer esto nuevamente, puedes hacer clic en la función mientras mantienes presionada la tecla control en el teclado. Puedes ver que la función está implementada en el archivo stm30 y 2f420 HAL GPIO. C. Este es el archivo GPIO en la biblioteca HAL que se utiliza para establecer un pin específico de un puerto en un determinado estado. Los pines GPIO pueden configurarse en uno de los siguientes dos estados: GPIO pin reset, que es el estado apagado, o GPIO pin set, que es el estado encendido. Primero, la función verifica si el puerto GPIO de entrada y el pin GPIO existen. Luego viene la parte importante. Establece el valor del registro BSRR para la placa especificada según el estado del pin, que es el parámetro de la función llamada. Si pasas el mouse sobre la palabra BSRR, puedes ver la descripción del registro. Dice que este es el registro de configuración del puerto GPIO. Esto nos lleva al punto principal de lo que trata la biblioteca HAL. Podríamos escribir la misma función nosotros mismos, pero necesitamos saber exactamente cómo configurar los registros. Esto se puede aprender, pero para programas más complejos hay muchos registros que configurar. Es importante conocer el orden correcto y los registros no son los mismos para diferentes microcontroladores. Afortunadamente, la biblioteca HAL realiza estas configuraciones por nosotros al llamar a sus funciones con los parámetros adecuados, que son mucho más fáciles de especificar que los registros. Volvamos al final de la función mxGPIOUnit en main. C y veamos qué hace la función HAL GPIOInit. Si te desplazas hacia abajo puedes ver que este es un método realmente largo con un código bastante complicado. Hay muchas operaciones de bits para configurar diferentes registros. Puedes ver lo complicado que puede ser configurar los registros, aunque estemos hablando del periférico más sencillo, el GPIO. Hemos llegado al punto en el que estamos escribiendo el núcleo de nuestra aplicación para parpadear el LED.
Constará de solo dos líneas, durante las cuales llamaremos a dos funciones, una para cambiar el estado del LED y otra para esperar. Volvamos a main. C y dentro de la función principal hemos revisado las funciones que usamos para inicializar nuestra placa de desarrollo y luego tenemos un bucle amplio en el código. Este tiene un parámetro de 1, lo que significa que la condición del bucle siempre es verdadera. Así que nuestra herramienta ejecutará continuamente el código dentro del bucle de forma repetida. Esto está bien para nosotros porque queremos que el LED siga parpadeando, pero podríamos reescribir la condición de forma segura si fuera necesario. En el bucle while, encima del comentario userCodeEndWhile, llama a la función HAL, GPO, togglePin con los parámetros HMI, LED1, GPO, port y HMI, LED1, pin, y luego llama a la función HAL, delay con el parámetro 500. Vale la pena señalar que si colocas tu código después de un userCodeEnd o antes de un userCodeBegin, perderás el código que hayas escrito cuando lo regeneres si realizas cambios en la interfaz de configuración. La función HAL, GPO, togglePin alterna el estado del pin especificado del microcontrolador. Si revisas la función, puedes ver que funciona de manera muy similar a la función HAL, GPO, WritePin. Usando la función HAL, delay, puedes esperar una cantidad de tiempo determinada. Tienes que especificar su parámetro en milisegundos, así que el valor 500 significa medio segundo. Con esto completamos nuestra aplicación de parpadeo de LED, al menos en teoría. Ahora me gustaría pedirle a Solan que compile y ejecute el código en nuestra placa de desarrollo, porque sería bueno ver en la vida real si este LED parpadea. Así es. Es fundamental asegurarse de no conectar accidentalmente el cable en el puerto USB equivocado. Es un buen punto que se menciona aquí porque la Núcleo tiene dos USB, uno para programar, y más adelante te daremos un poco más de información sobre el funcionamiento del otro. Por ahora no lo necesitamos. Quizás vale la pena señalar que la vida es maravillosa cuando este LED rojo está encendido, porque significa que el programador está comunicándose con nuestra computadora, y eso es algo por lo que deberíamos estar contentos. Ese es el caso ahora, así que podemos continuar. Sí, hemos solucionado este pequeño problema. Ahora de hecho puedo ejecutar el código en un par de momentos. Puedo ver que el programa está funcionando. El LED está parpadeando. Sí, así es. Y el LED debería empezar a parpadear en unos momentos. Exactamente, puedes ver que el pequeño LED rojo está parpadeando aquí. Así que nuestro programa está funcionando correctamente. Debo decir que somos realmente ingeniosos. Con base en esto, podemos usar correctamente el HAL para hacer parpadear el LED. En el programa correspondiente al capítulo 4, podemos ver un código mucho más complicado. Sin embargo, parece que ambos programas han implementado el mismo parpadeo del LED. Ahora, comparemos los dos programas. Primero, abramos nuestro código de ejemplo del capítulo 4. Puedes ver que la diferencia importante en la función principal es que antes del bucle Y, primero creamos muchos punteros que apuntan a los diferentes registros. Luego asignamos un valor a los registros. Esta figura compara qué asignación de valor realiza cada función HAL para nosotros en este capítulo. Aquí podemos ver dos funciones que no se mencionaron antes. Una de ellas es la HAL, GPI o ReadPin, y la otra es la HAL, GPI o LogPin, que no son necesarias en este momento ni en el capítulo anterior, pero se incluyen solo por completitud. También vale la pena destacar, al comparar las dos aplicaciones, lo mucho más legibles y comprensibles que son las dos líneas en el bucle Y en este capítulo, aunque hacen lo mismo en ambos casos. Los nombres de las funciones HAL dejan claro a primera vista lo que hace la función. Después de comparar los códigos, me gustaría llamar la atención sobre un concepto importante que se mencionó al principio de este capítulo, a saber, la portabilidad. La tabla muestra claramente que sin el HAL tenemos que trabajar con registros específicos que pueden tener diferentes direcciones o funciones en distintos tipos de microcontroladores.
Cuando usamos la biblioteca HAL, esto se gestiona, por lo que el código que escribimos puede reutilizarse en otro dispositivo, es decir, es portátil. Por ejemplo, tenemos un microcontrolador STM32 y dos F446C en nuestra placa de desarrollo, pero si queremos podemos reemplazarlo por un STM30 y dos H123. Por supuesto, hay un par de limitaciones a las afirmaciones anteriores. Puede haber dificultades de compatibilidad con diferentes periféricos y distribuciones de pines. En nuestro programa que se describe en el capítulo, solo nos ocupamos de la configuración de un solo pin GPIO. En muchos casos, las funciones HAL cubren operaciones mucho más complejas y, en situaciones más complicadas, también simplifican enormemente la programación del microcontrolador. Tomemos como ejemplo el protocolo de comunicación I2C, que se verá en el 8º capítulo más adelante, y que es muy útil para comunicarse con diferentes sensores. Este protocolo especifica en detalle qué bits deben ser enviados secuencialmente por cada dispositivo y en qué registros deben almacenarse para que el microcontrolador y los sensores puedan intercambiar información correctamente. Este protocolo está completamente implementado en la biblioteca HAL, por lo que ahora podemos comunicarnos con un sensor utilizando las siguientes tres funciones: MXI2Q1 init, HAL-I2C master transmit y HAL-I2C master receive. Esto es solo un ejemplo. La biblioteca HAL implementa muchos otros protocolos de comunicación, por ejemplo WART o OSP, que utilizaremos más adelante. Además, existen muchos otros periféricos para los cuales hay funciones HAL disponibles: temporizadores, gestión de tarjetas SD, conversores integrados de analógico a digital y de digital a analógico. Sin la biblioteca HAL tomaría mucho más tiempo crear cualquier programa en la placa de desarrollo. Gracias por acompañarnos en el capítulo de HAL del plan de estudios. Espero que hayamos logrado mostrarte los beneficios de usar HAL a través de este sencillo ejemplo de parpadeo de LED. Hemos preparado un video extra para ti. Le mostraremos cómo puede convertir un proyecto existente en otro microcontrolador con solo unos pocos clics, utilizando las funciones HAL, por supuesto. Manténganse al tanto. Nos vemos. Nos vemos.